Buenas tardes, una vez más con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Ojalá nuestro deseo es que a cada persona que pueda escuchar le atraiga y le sirva, aunque sea uno o dos de los versitos que estudiamos, y la gloria que sea para Dios. Porque cada consejo de Dios es para que aprendamos y nos sirva la palabra, el consejo de Dios. En esta tarde queremos compartir unos versos para que miremos en la palabra de Dios a quienes les dio Dios autoridad, poder para hacer sanidades o milagros. Tenemos que ver a quién se le dio esa potestad. Y le vamos a pedir a Dios que nos ayude. Y vamos a comenzar a estudiar en Primera de Reyes, el capítulo 17, el verso 21 y el verso 22. Miremos acá, el profeta Elías resucita un niño, como también el profeta Eliseo hizo resucitar niños. Para que veamos que este trabajo, esta facultad no es para todas las personas. Hablando del profeta Elías, dice: y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Un pedido, un ruego, que vuelva el alma del niño al niño nuevamente. ¿Y qué dice el verso 22? Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Miremos el inmenso milagro. ¿Qué es un milagro? Es algo sobrenatural. Este profeta pidió por el niño que ya estaba muerto y el niño volvió a vivir. Algo que hoy ni la ciencia médica pueden hacer esto. Ningún médico pueden hacer volver o hacer vivir a una persona después que ha muerto. Y vamos a estudiar por qué ocurrieron estas cosas o para qué. Y nos vamos a saltar al verso 24, lo que le dijo la mamá de este niño al profeta Elías. Y dice el verso 24: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Para eso acontecieron estas cosas, para que se creyera en el poder de Dios. También para que las personas creyeran que estos hombres eran profetas de Dios. Por eso le dice esta mujer: y la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ese fue el motivo, el porqué de los milagros tan grandes que hicieron estos profetas, de hacer vivir a un niño después que había muerto. Y ahora nos vamos a pasar al Nuevo Testamento también. Vamos a ir al libro de Mateo y dice el capítulo 10, el verso 1. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda clase de enfermedades y dolencia. Este fue un trabajo que se le designó a los apóstoles. Estas personas recibieron Espíritu Santo con poder. Por eso dice: y para sanar toda clase de enfermedades y dolencia.
No había ninguna enfermedad que estos apóstoles no pudiesen curar con el poder que tenían. Y vamos a estudiar el verso 8, nos vamos a saltar, para que veamos que para nosotros no es este trabajo. Miremos el poder que se le dio y lo que podían realizar estos apóstoles de Dios. Dice el verso 8. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Estas personas también tenían poder de Dios para resucitar personas que ya estaban muertas. Para que veamos que ningún gentil cristiano puede hacer esto, resucitar una persona después que está muerta. ¿Y qué más dice? Resucitad muerto, echad fuera demonio, de regalo recibiste, dad de regalo. Eso lo tenían que hacer gratuitamente los apóstoles. No debían cobrar un peso por este trabajo, porque eso era un regalo de Dios, el poder. Por eso a ellos se les dio autoridad para que realicen estos trabajos. Esto no es para los gentiles convertidos a Dios. Y vamos a estudiar otra cita bíblica más en el libro de Lucas, el capítulo 10, y vamos a estudiar el verso 1. Acá vamos a mirar que también a otras personas se les dio facultad para esto, autoridad, potestad para realizar milagros, hacer cosas sobrenaturales. Y dice el capítulo 10, el verso 1, hablando de los 70, aparte de los 12 apóstoles, designó el Señor Jesús a otras 70 personas y también le dio autoridad, facultad para realizar milagros y sanidades. Y dice el verso 1, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. El Señor Jesús también le dio trabajo a estas 70 personas. Y vamos a estudiar el verso 17, para que veamos que a estas personas también, como a los apóstoles, se les dio autoridad y poder. Y dice el verso 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Miren, llegaron con gozo, con alegría, diciéndole que aún los demonios se sometían a ellos. Ahora miramos el verso 19 al 20. Miremos lo que le dijo o lo que le dio el Señor Jesús a estos 70. Y dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Hollar dice que es pisar con los pies. Dice que le dio potestad de pisar serpiente y escorpiones. ¿Y qué más dice? Y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Miren el poder que recibieron estas personas también, igual que los apóstoles. Y dice el verso 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sometan,
sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Eso le encargó y le enseñó el Señor Jesús, que la alegría mayor era porque sus nombres estaban escritos en el cielo. Pero estas personas también recibieron autoridad y poder sobre toda enfermedad y también sobre los espíritus malos. Versos muy lindos, muy claros. Y ahora nos vamos a pasar al libro de Marcos, el capítulo 16, y vamos a estudiar el verso 15. Acá como título dice la Santa Biblia, el Señor Jesús comisiona a los apóstoles. Este es un trabajo que se le dio a ellos, para ellos. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura. A estas personas se les dijo que tenían que ir por todo el mundo. Por eso podemos ver que los hechos de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles están en todo el mundo. La Santa Biblia está en todas las naciones. Y acá miramos y estudiamos las enseñanzas, los hechos que hacían los apóstoles. ¿Y qué más dice? Nos vamos a saltar al verso 17 al 20. A veces estos versos los tomamos y creemos y entendemos que son para nosotros. Y dice el verso 17, y estas señales acompañarán a los que crean. A los que crean en el Señor Jesús, habían señales o milagros que iban a acompañar a la predicación que hacían los apóstoles. Y dice, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. Esto lo podemos confirmar en el capítulo 2 de los Hechos, cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Los apóstoles, solamente los apóstoles, comenzaron a hablar en lenguas, en otros idiomas. Y en la próxima predicación vamos a explicar con la ayuda de Dios por qué nosotros no podemos realizar milagros ni correr al demonio. Cuando se refiere a nuevas lenguas, son nuevos idiomas. Y dice el verso 18, miremos el poder que tenían estos apóstoles. Dice, tomarán serpiente en sus manos, y si beben algo mortífero, no les hará ningún daño. Miren la protección que tenían a raíz del poder de Dios que tenían estos apóstoles. Iban a tomar serpiente en sus manos, y si beben algo mortífero, algo que mata, como decir el veneno, no les iba a hacer ningún daño a ellos. ¿Y qué más dice? Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Esto fue un trabajo designado a los apóstoles. ¿Y qué más dice el verso 19? Así el Señor Jesús, después de hablarle, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esas fueron las últimas palabras que le habló el Señor Jesús y se fue al cielo. A los apóstoles les dio este trabajo. Y dice el verso 20, hablando de los apóstoles, y ellos salieron
y predicaron en todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la acompañaban. Estos apóstoles de Dios predicaban y confirmaban lo que decían por intermedio de las señales que hacían o los milagros. Esa era como la garantía de los apóstoles que eran hombres de Dios, porque tenían poder. Y vamos a estudiar otra cita bíblica más para que veamos uno de los apóstoles que fue mordido por una víbora y no le hizo ningún daño. Eso está en los Hechos, el capítulo 28, del verso 1 al 6. Ahí lo vamos a estudiar. Ahí vamos a estudiar el verso 1. Dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Acá habla el apóstol Pablo. Y dice el verso 2: y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendieron una hoguera y a causa de la lluvia que caía y del frío, nos recibieron a todos. Acá el apóstol tuvieron un naufragio y quedaron en la isla, y los naturales de la isla los recibieron. Y dice el verso 3: pero al recoger Pablo algunas ramas secas y echarlas al fuego, salió una víbora huyendo del calor y se le prendió en la mano. Miren, la víbora escapando mordió la mano del apóstol Pablo. Y acá se cumple que es para ellos ese poder. Y dice el verso 4: cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es un homicida, a quien, aunque ha escapado del mar, la justicia no le deja vivir. Porque los naturales de esa isla conocían las víboras. ¿Y qué más dice el verso 5? Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, no sufrió ningún daño. Él lo hizo tranquilamente, sacudió la víbora para que se escape o se vaya. Pero dice que la mordida de la víbora no sufrió ningún daño el apóstol Pablo. Y dice el verso 6: ellos aguardaban que comenzase a hincharse o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que nada anormal le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Miren el poder que tenían estos apóstoles, que esas personas de la isla lo creían un dios, porque vieron que la víbora le mordió en la mano y no le provocó ningún daño. Ahí se cumple en ello lo que decía en Marcos el capítulo 16: tomarán serpiente en sus manos, para que podamos confirmar con la palabra de Dios que ese poder, esa autoridad fue para los apóstoles, también fue para los 70,
También recibieron poder los 7 diáconos en el capítulo 6, 7 de los Hechos. Pero no todos tenemos esa capacidad, esa potestad que recibieron los apóstoles. Y en la próxima predicación, si Dios quiere y con la ayuda de Dios, vamos a mostrar por qué nosotros no podemos realizar este trabajo que hicieron los apóstoles. Acá vamos a ver en los Hechos el capítulo 5 y vamos a estudiar del verso 12 al 16. Y dice el verso 12: y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. La palabra prodigio significa cosas sobrenaturales que humanamente no se pueden hacer. Pero estas personas hacían cosas sobrenaturales porque tenían poder de Dios. Y dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El verso 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. El pueblo de Israel estaba alegres, contento con estos apóstoles por las sanidades y milagros que hacían para la gente enferma. Y dice el verso 14, y cada vez se adherían al Señor más creyentes, gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Por qué? Porque veían los milagros que hacían estos apóstoles. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cubriese alguno de ellos. Miremos el tremendo poder de Dios que tenían estos apóstoles, porque dice que la sombra de Pedro curaba a los enfermos. Preguntémonos, ¿ha existido algún doctor que pueda tener ese poder? ¿Algún médico que se pueda decir o saber que con la sombra de ellos sanan a los enfermos? Por eso que esto fue especial para ellos nada más. Con la sombra sanaba a las personas enfermas el apóstol Pedro. Y dice el verso 16, y aún de las ciudades circunvecinas de Jerusalén venían muchos trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No había ninguna enfermedad o algún problema de salud que no pudiesen sanar estos apóstoles. Eso era para que creyeran que eran personas de Dios. Hoy por hoy, mire qué bueno sería poder que un médico se le pueda devolver la vista a una persona no vidente. Si tuviéramos poder o facultad de Dios, hacer hablar una persona que nació muda. O si tenemos poder de Dios, hacer escuchar a una persona que nació sorda. Ni la ciencia médica puede lograr hacer estos hechos hasta el día de hoy. Pero los apóstoles sí lo hacían porque tenían poder de Dios. Vamos a estudiar en el libro de los Hechos, el capítulo 9, del verso 36 al 40.
acá vamos a ver un gran milagro que realizó el apóstol Pedro. Y dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Era una mujer especial, era una mujer dadivosa, que trabajaba para las personas que tenían menos, para los más pobres. Hacían ropas para ayudar a las personas más necesitadas. Y dice el verso 37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. ¿Qué más dice? Después de lavada, la pusieron en la estancia superior. Lamentablemente falleció esta mujer tan dadivosa. Y dice el verso 38, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la estancia superior, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que hacía Dorcas cuando estaba con ellas. ¿Y qué más dice el verso 40? Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, volvió a vivir. Por eso que a ellos se les dijo también: resucitad muertos. Ahora preguntémonos, ¿nosotros podemos hacer ese trabajo? ¿Algún pastor de alguna iglesia puede resucitar a alguna persona muerta? ¿Algún pastor puede hacer hablar una persona muda? ¿Hacer ver un ciego? ¿Hacer escuchar a una persona sorda? ¿Lo puede hacer alguna persona? Ni la ciencia médica lo puede lograr hasta el día de hoy. Para que veamos que fue un trabajo especial para ellos. Y vamos a estudiar otro ejemplo bíblico más. En los Hechos, el capítulo 14, el verso 8. Acá vamos a ver otro milagro que hizo el apóstol Pablo. Dice: había en Listra cierto hombre sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había podido andar. Este hombre nació con este problema y nunca pudo andar. Y nos vamos a saltar al verso 10. ¿Qué hizo el apóstol Pablo con él? Y dice el verso 10 y 11, vamos a estudiar. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y se puso a caminar. Miren el tremendo milagro que hizo este apóstol. ¿Y qué dice el verso 11? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: los dioses se han hecho semejante a los hombres y han bajado hasta nosotros. Miren
¿A quién lo comparaban? Los dioses, decía, se han hecho semejante a nosotros y han bajado. Comparaban a estas personas como dioses por el poder que tenían de parte de Dios. Vamos a estudiar otra cita bíblica más para ver, hay tantos milagros que realizaron algunas personas en la Santa Biblia. Y vamos a estudiar un milagro más que hizo el apóstol Pablo en los Hechos, el capítulo 19, el verso 11 al 17. Miremos que lo que hacían estas personas, estos apóstoles, nosotros no lo podemos lograr. No podemos hacer lo mismo que hacían los apóstoles, porque no se nos ha dado potestad, autoridad. Dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Miremos lo que hacía o cómo sanaba gente este apóstol. De tal manera que aún aplicaban a los enfermos los paños o delantales que habían estado en contacto con su cuerpo. Miren, buscaban los paños o delantales que iban estado en contacto con el cuerpo del apóstol. Ahora miremos si algún médico, alguien más puede hacer lo mismo que hacían estos apóstoles de Dios. ¿Y qué más dicen? Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Con el hecho de tocar los paños o los delantales que habían estado en contacto con el cuerpo del apóstol Pablo. Con eso curaban y los espíritus malos salían de las personas enfermas. Y dice el verso 13, miremos que nos puede acontecer esto también a nosotros. Dice el verso 13, pero algunos de los exorcistas ambulantes judíos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían unos judíos exorcistas que también quisieron realizar el trabajo que hacía el apóstol Pablo. Y miremos cómo le fue a estos hombres. Y dice el verso 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Mire, este hombre tenía 7 hijos que eran exorcistas. Y miremos lo que le dijo el espíritu malo a estos hombres. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Miren la pregunta que le hace el espíritu malo a estos exorcistas. A Jesús conozco, le dijo, y sé también quién es Pablo. Y dice el verso 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó de un salto sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Los castigó, los lastimó el espíritu malo, porque querían hacer el mismo trabajo del apóstol Pablo, para que veamos que eso no era para otras personas, sino para ellos, para los apóstoles, para los 70.
también para los 7 diáconos. Pero todo tenía un propósito. Todo era necesario que se haga con un propósito, pero eso no es para nosotros. El trabajo que le debemos nosotros a Dios es la obediencia a la palabra de Dios, pero no tenemos poder como tenían los apóstoles. Y vamos a estudiar la última cita bíblica en Mateo el capítulo 7, el verso 22 y 23. Hablando el Señor Jesús en el día del juicio, cuando todas las personas vamos a tener que pasar por el tribunal del Señor Jesús. Miremos lo que le van a decir al Señor Jesús. Él mismo anunció esto que se le iba a decir a él. Y dice en Mateo el capítulo 7, el verso 22 y el verso 23. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Miremos lo que se le va a decir al Señor Jesús. Y el Señor Jesús aclara que son muchas personas que le van a decir eso. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Miremos lo que le sacaron en cara o se le va a decir al Señor Jesús en el día del juicio. ¿Y qué dice el verso 23? Entonces les diré claramente: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren qué claro, para que veamos que en ningún momento a nosotros los gentiles, Dios ni el Señor Jesús nos otorgó este trabajo de hacer milagros. Pero sí hay personas que en el nombre del Señor Jesús realizan este trabajo, pero no es lo que Dios nos pide, ni tampoco nos manda. En la próxima predicación, con la ayuda de Dios, vamos a aclarar con algunos versos por qué nosotros los gentiles no podemos realizar milagros. Qué bueno, qué importante sería si tuviésemos poder hacer hablar a una persona muda, hacer escuchar a un sordo, hacer resucitar muertos como hicieron los profetas y los apóstoles, para que veamos que para nosotros no es esta tarea de Dios. Le vamos a agradecer a cada persona que escucha, y si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.